Bendiciones de parte del Señor. Este es el Ministerio de Jesucristo, la Piedra Viva. Y quien le habla es el evangelista Elías Álvarez. Tuve unos contratiempos con unos problemas técnicos, pero estamos aquí de vuelta. Yo llevo casi una semana que no he podido transmitir. Eh, Muy buenas noticias. Pudimos conseguir todo el dinero que se necesita para el viaje que tiene que hacer Bisley y Thais. Thais creo que se queda, pero en Bisley y otras hermanas que van a viajar. Entre ellos, quizás hay un poquito de mala noticia en el sentido de que el misionero Atilio no puede entrar a Los Caños. Estamos tratando de hacer la logística, a ver cómo podemos estar. Oren mucho por puertas abiertas y que podamos hacer lo necesario en el tiempo de Dios y que Dios nos pueda dirigir específicamente a Bisley y a las misioneras que van a entrar para hacer un trabajo efectivo y hacer un trabajo que honre y dé fruto al nombre de Dios. Así que seguimos hablando en desierto. Estamos en el tema desiertos, la parte número 8. Y hemos hablado bastante acerca de desiertos y yo creo que ya la gente está como que, ay, pero es que si sigues hablando de eso no sé qué vamos a hacer. Quiero tomar quizás esta clase y posiblemente la próxima para poder hablar el por qué yo paso por desiertos y qué hay al final de la meta. ¿Qué Dios ofrece? ¿Cuáles son los premios? ¿Cuál es el galardón? ¿Hacia qué estamos trabajando? Porque de nada sirve de que usted solamente piense más que en sufrir. Yo me acuerdo de las iglesias antes, en los tiempos de los 70, 50, 60 y 70, hablaban acerca de sufrir, hablaban acerca de padecer por Cristo, pero todo era un sufrimiento a veces y tú veías a las personas que le servían a Cristo y uno decía, wow, yo no quisiera estar ahí, yo no quisiera estar en esa posición. Yo quiero que usted vaya viendo ciertas cosas del Evangelio de Jesucristo. Y cuando digo Evangelio de Jesucristo, lo menciono por nombre, porque a veces digo el Evangelio de Dios y todo el mundo piensa en una iglesia específica. No, sino el Evangelio que Jesucristo predicó, Jesucristo vivió y Jesucristo padeció, triunfó y venció. Yo quiero que usted vaya viendo que la vida que él tuvo aquí en la tierra tiene mucho que ver con el paralelismo de lo que usted y yo estamos viviendo y vamos a recibir. La Biblia dice que nosotros somos coherederos juntamente con Cristo. Como Él venció, nosotros también vencemos. Como Él resucitó, por causa de que Él resucitó, Él nos va a resucitar a nosotros. Por causa de que Él reina, nosotros vamos a reinar juntamente con Él. Y yo quiero que usted pueda mirar ese galardón que le ponen de frente. Y quisiera poder que me acompañaran al libro de Apocalipsis, a una del mensaje de las iglesias. En Apocalipsis capítulo 2 y 3 está el mensaje de las 7 iglesias. Y yo quiero que lo hayamos leído anteriormente, pero quiero leer una de las recompensas que Dios le habla a las iglesias. Y yo quiero que usted entienda de que estas iglesias es el representativo de todos nosotros y de cualquier iglesia ubicada en cualquier lugar. Hay unas iglesias, no lo voy a leer completo, pero hay unas iglesias que dice, tú has padecido por mí, tú has sido perseguida, tú has padecido cárcel, te han pasado todas estas cosas y no has negado la fe. Entonces, muchas veces nosotros decimos, Dios mío, pero ¿por qué me persiguen tanto? ¿Por qué tengo tantas cosas que van en contra mía y yo quisiera poder tener como si fuera un refrigerio? Quisiera poder tener un refrigerio. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 2. Vamos a ver dónde quiero leer de estas promesas que Dios
Vamos a leer voy a leer el 3, Apocalipsis 3, el verso 5. Dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Mira lo que dice el 12: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Dice el 21: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Quisiera poder ampliar la perspectiva y voy a agarrar ese último verso. Al que venciere, dejaré que se siente conmigo en mi trono. Qué curioso que en el libro de Apocalipsis la recompensa final es tal cosa que a ningún ser se le dio. Y qué curioso que cuando Dios en el libro de Génesis pone a Adán en Edén está el árbol de la vida y también está el árbol de la ciencia del bien y del mal. Mucha gente diría, si sabía Dios que iba a agarrar a Adán de ese fruto y iba a pecar, ¿por qué Dios permitió que el árbol estuviera allí? Y yo creo que el acercamiento o la forma de nosotros mirar esto es equivocada en ese pensamiento. Todo lo que Dios muestra, ofrece. Todo lo que Dios revela tiene propósitos y está conectado una cosa con la otra y sus propósitos eternos. Yo estoy un fiel creyente de que cuando Dios puso a Adán en Edén, le dejó ver el árbol de la ciencia del bien y del mal y le dijo, no comas de él, porque el día que comas, pecarás. Yo creo que Dios le estaba diciendo a Adán, quiero que lo veas. Quiero que sepas mi buena voluntad. Quiero que sepas que no quiero, yo como padre, no quiero restringirte nada. Ni te quiero dejar sin conocimiento y sin saber de unas cosas. Necesito que la veas, porque el plan que tengo para contigo es que tengas conocimiento en un futuro. Los planes de Dios son perfectos. Dios nunca te va a enseñar nada que Dios después no te lo vaya a dar. Yo quiero que usted entienda ciertas cosas de Dios que quizás por causa de las prédicas y la tradición religiosa se perfila quizás ese sentimiento de por qué, y lo puedas cambiar, en vez de por qué, lo puedas cambiar como que, ¿cuál era tu intención? Tú tienes planes maestros. ¿Cuán grande es lo que tú quieres? Y vamos a hacer algo. Vamos a ir al libro de Génesis capítulo 1. Te voy a enseñar algo para crecimiento de la iglesia y para entendimiento de Dios entre nosotros, ¿verdad? Que lo podamos conocer. Y voy a leer un verso que se ha leído, yo lo he leído mucho, utilizo mucho Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1 tiene escondido múltiples millones de enseñanza y es espectacular. Quiero que vayan a Génesis capítulo 1, el verso
el verso 26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y yo quiero que usted vea esas dos partidas, imagen y semejanza. Y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias y de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre ella, sobre la tierra. Aquí está. Dice, ¿cuál era la intención de Dios? Que el hombre fuera creado a su imagen y semejanza. Cuando usted lee el 27, dice, y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En el verso 26 es el propósito de Dios en culminarlo todo. Y en el verso 27 es el propósito del principio de las cosas. El 27 dice, a imagen de Dios lo creó. Solamente imagen, no semejanza. Yo quiero que usted vaya viendo el propósito de Dios. Cuando Dios crea, el 26 dice, hagamos en plural, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, está haciendo, terminó de hacer la obra de la creación y la que le falta es la principal al hombre. Y entre ellos hablaron en la eternidad. Porque quiero que usted vaya acostumbrándose al vocabulario de Dios. Dios habla en la eternidad. ¿Sabe el versículo ese que dice, mas Él llama las cosas que no son como si fueran? Él habla en la eternidad y dice, hagamos, y aquí está el propósito, al hombre a nuestra imagen y semejanza. Cuando crean el muñeco, lo crean solamente a imagen de Dios. Por eso es que cuando Dios pone a Adán en el huerto de Edén y le muestra y le dice, este es el árbol de la ciencia del bien y del mal, yo creo que los propósitos de Dios y Dios conociendo cómo son las cosas, le está diciendo desde un principio, ahora no puedes comer. Pero después de, vas a entender. Quiero que usted pueda ver a Dios de esta manera, porque significa que todas las cosas que han pasado en tu vida, todos los tropiezos, todo lo que has perdido, todo lo que has sufrido, todo esto tiene un propósito de ganancia enorme. Ganancia enorme, recompensa enorme. La recompensa a tal punto que excede el sufrimiento que has tenido, que excede las tragedias que has tenido, que excede el abandono que has tenido. Dios hace al hombre, Génesis capítulo 1, verso 27, a imagen de Dios lo hizo. Y viene la pregunta, ¿y cuándo es la semejanza? Cuando usted busca, y vamos a buscarlo, Juan capítulo 1, lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir, Juan capítulo 1 te habla acerca de la creación de Dios como hijos de Dios. Génesis capítulo 1 te habla de la creación del hombre en el plano carnal existencial. En Juan capítulo 1 te habla acerca de la creación de hijos legítimos de Dios. Otra creación, no es nacida de carne ni de sangre, sino es nacida del Padre. Y dice Juan capítulo 1, pasando las páginas para llegar allí, me gusta leer de la Biblia, hay gente que lo tienen todo escrito y me gusta leer de la palabra. Porque hay algo en la palabra que cuando tú la lees salta. No me pasa lo mismo cuando lo leo en el celular. No me pasa lo mismo. Dice Juan capítulo 1. Quiero leer desde el 9. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo.
En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando nosotros vemos que las intenciones de Dios para con nosotros son perfectas y agradables, que al punto de que uno de los ofrecimientos de Dios cuando vayamos a estar con Él en el cielo es que Él enjugará toda lágrima y quitará todo dolor. Yo quiero que usted se ponga a comparar tiempo cronológico de los hombres. Vamos a hacerlo de esa forma para ser un poquito más pegado a esta tierra, entender ciertas cosas. Usted puede vivir en este planeta 100 años, hay personas que han vivido 115, 120 años. Dios te está prometiendo que por este corto lapso de vida que tienes, te va a dar victoria por toda la eternidad. Y los 120 años no se comparan a trillones y cuatrillones y quintillones de años. Yo quiero que usted haga lo mismo que hizo Jesús cuando estaba aquí en la tierra. Por eso dije que hay un paralelismo entre la vida de Jesús y la vida de nosotros. Es espectacular. Dice la Biblia que cuando Jesús tuvo que enfrentar la cruz, dice que Él no miró a la cruz como si fuera algo que lo iba a destruir, sino que miró lo prometido por Dios, el galardón, y puso su mirada en eso. Dije que iba a hablar acerca de desiertos y cómo es la transición de victoria y el por qué. Jesucristo, cuando está en el Getsemaní, dice que la oración de él hacia el Padre era de mucha angustia. Angustia que la presión le subió, y dice que las gotas eran como de sangre. Angustia al punto de que, teniendo un grupo de discípulos y apóstoles con él, todos ellos se quedaron dormidos y en el momento más importante de su vida estaban durmiendo y no estaban acompañándolo ni apoyándolo. Al punto que él tuvo que batallar esa batalla solo. Y Dios Padre le envía un ángel para que lo consuele, porque no hay hombre que lo pueda consolar. Jesús poniendo su mirada en el galardón. Cuando yo haga esto, mi Padre va a ser glorificado. Cuando yo haga esto, mi Padre va a ser bendito. Cuando yo haga esto, mi Padre me va a dar recompensa. Y en una parte Jesús dice, glorifícame con la gloria que tenía contigo antes de la fundación del mundo. Cuando Jesús da su vida en el Calvario, resucita al tercer día, Él hace algo hermosísimo, hermoso. Antes de Él subir al Padre, entrar al santuario celestial, derramar su sangre, que era el sacrificio perfecto, con un solo derramamiento se pagaba todo, ya, no había que pagar más nada. Antes de Él subir, Él tuvo la delicadeza, el amor de presentarse a las mujeres. Y le dijo a María,
no me toques porque no he subido al Padre, pero ve y dile a los discípulos que yo vivo. Y háblale a Pedro de que yo estoy vivo. Cuando Jesucristo vuelve a la tierra, en vez de derramar su sangre, se le presenta a los discípulos por 40 días. Con gloria, con poder. Ya venció a la muerte, venció a Satanás. Usted no escucha que cuando Él resucita, Él tiene que enfrentar a Satanás otra vez. No lo escucha, porque Él venció. Entonces, Él viene y le dice a la iglesia, venzan como yo he vencido. Ahora, hay algo que Él hizo en ese sacrificio que es de una victoria eterna para nosotros. Y me voy a tardar quizás una clase más, porque voy a hablar de unos componentes espectaculares dentro de vivir en el Evangelio y cómo el cielo se encarga de nosotros. Pero cuando Jesucristo hace ese sacrificio, abre un camino que no existía. Abre a la caja del tesoro del cielo para con nosotros. Y yo quiero poder definir esto porque muchas veces nosotros no podemos definir bien cuáles son las bendiciones de Dios y cómo opera. Lo quiero definir de esta manera. Todas las bendiciones de Dios que tienen peso y que son de importancia para el reino de los cielos tienen que ver con la creación directa de Dios en los primeros 6 días de la creación. Todas las bendiciones que no están puestas en esa creación son herramientas que el hombre creó e hizo para él poder determinar quién estaba bien, quién estaba mal o cómo se opera. Voy a explicar. La vida es por encima de todo. Jesús dijo, la vida es más que el vestido, la vida es más que la comida. Sin embargo, nosotros los hombres, hay gente que tiene inclinación al dinero, inclinación a tener una propiedad, inclinación a tener un buen carro, inclinación a tener un negocio propio y poder ser admirado por algo que poseen o que ellos puedan tener. Y estoy hablando de materialismo, cosas materiales. La Biblia no habla acerca del que tiene dinero como que esa persona es bienaventurada, sino que la Biblia establece que aquel que tiene muchos hijos es bienaventurado, que aquel que se sale del camino para bendecir a otro es bienaventurado. Y estamos hablando de hijos de Dios tratando con hijos de Dios. Cuando Jesucristo vence en la cruz del Calvario, vence la muerte, Jesucristo abre el cofre del cielo para que nosotros podamos tener todo lo que en el cielo hay. La mayor parte de personas dicen, yo quiero que Dios me dé dinero, yo quiero que Dios me dé posesiones, yo quiero que Dios me dé. Mira lo que dijo Jesús. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, lo que tenía más valor en el cielo, para que todo aquel que en Él cree o Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando Jesús le dice a los discípulos, yo me tengo que ir, no los voy a dejar huérfanos. El Padre os enviará al otro Consolador. Dios Padre le envía a la iglesia primero a su Hijo y segundo a su Espíritu. Nada en el cielo tiene más valor que eso. Nada creado tiene más valor que eso.
Porque Dios mismo se dio a Él mismo hacia ti. Escucha lo que voy a decir. Dios te pasa por desiertos para que tú puedas reconocer la grandeza de Dios Padre. Y el desierto te enseña a minimizar todo lo que es creado por el hombre, para entonces elevar todo lo que es creado por Dios. Porque nadie que le sirve a Dios puede servirle con las herramientas humanas. Tiene que ser por revelación divina. Espíritu Santo de Dios. Cuando Dios te pasa por desiertos, yo quiero que usted vaya entendiendo esto. En el Antiguo Testamento, Moisés y el pueblo de Israel pasó por el desierto y Dios le dio su presencia. Su ángel, que lleva como columna de fuego y columna de humo por el día, columna de fuego por la noche. Y le dio el santuario para que la chequina de Dios, la presencia de Dios, bajara en el santuario. Nosotros en Cristo, Dios no nos da un ángel para que sea columna de fuego para nosotros. Dios no nos da un ángel para que sea nube para nosotros. Dios nos da su Espíritu Santo, que es fuego consumidor. El Espíritu Santo que conoce el corazón del Padre y nos revela a nosotros una relación directa con Él. Al punto que nosotros somos guiados por el soberano Dios. Ya no somos guiados por ángeles. Ya no somos guiados por una columna de humo que no entendemos, una columna de fuego que no entendemos. Ahora somos llenos del Espíritu Santo de Dios, bautizados en agua y en fuego. Y como dijo Jesús en Hechos capítulo 1, verso 8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Nosotros cuando entramos a desiertos tenemos unas ventajas que el Antiguo Testamento, las personas del Antiguo Testamento no tenían. Ellos tenían la guianza de Dios, pero no habían nacido como hijos de Dios. Ellos conocían que Dios estaba, ellos sentían su presencia, pero Dios no habitaba dentro de ellos. Cuando había un hombre o una mujer juez o reina como Esther o como Débora, o cuando había un hombre que era juez como Samuel o como profeta como Elías, el Espíritu Santo de Dios estaba sobre esa persona y las demás personas no tenían eso. Cuando Cristo muere, se cumple lo que el profeta Joel dice. Joel dice, y derramaré mi espíritu sobre toda carne. Nosotros estamos viviendo esos días donde el Espíritu de Dios se derrama sobre toda carne. Y esto es algo impresionante porque dice la Biblia que los profetas indagaban con diligencia cuándo el Espíritu de Cristo iba a venir. ¿Por qué? Porque cuando el Cristo viniera, todas las cosas iban a cambiar. Y lo que se le mostró a ellos en visión, en revelación, iba a ser tangible. Iglesia, nosotros estamos viviendo tangiblemente lo que se le prometió al Antiguo Testamento. Y hoy por hoy estamos viviendo unas glorias como nunca antes habían sido escritas. Y nosotros llamamos esto normal. Por eso es que Dios entra a la gente a desiertos. Para que sus ojos no sean llenos por la carnalidad de este mundo y la ambición de posesiones. Y haciendo esto desvíen la mirada de Él.
Él te lleva para que tú puedas conocer, lo leímos en Éxodo, para que puedas entender que no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros tenemos que contemplarlo a Él. Ahora, expliqué, tienes que poner tu mirada en el galardón. ¿Qué es lo que Dios te promete a ti? Leímos ya varias de las promesas y terminamos con: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre. Hay una realidad que nosotros vivimos en Cristo. Y quisiera poder explicarle, le pido al Espíritu Santo que me dé palabras para poder explicarle y que Él te revele y te hable ya en tu corazón. Cuando yo nazco de nuevo, cuando nazco de nuevo, cuando leímos en Juan, ahí es que se cumple lo de Génesis capítulo 1, 26. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. En Juan 1 se cumple la semejanza. Nosotros hoy estamos viviendo en el cumplimiento total de lo que Dios quería hacer con el hombre. Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y señoree, y tenga potestad. Una de las cosas que Dios llevó al pueblo de Israel al desierto era para depurarlo de esa mentalidad egipcia, depurarlo de esa mentalidad de los otros pueblos que los rodeaban, y hacer una nación con la mentalidad de Dios, con el temor de Dios y con las leyes de Dios. Para poder hacer eso, Dios tuvo que enajenar, sacar aparte al pueblo de Israel de todas las demás naciones. Los envió al desierto. Para Dios poder bregar contigo unas áreas, te tiene que sacar aparte. Separar de tu familia, separar del ambiente en que te criaste, separarte hasta de tus mejores amigos, para que lo puedas ver a Él. Porque si hay distracciones, tú te vas a detener. Por eso es que Jesús, cuando viene y empieza su ministerio, le dice a Pedro: déjalo todo y sígueme. Le dice a los apóstoles: déjenlo todo y sígueme. No hay otra forma de tu poder tener una intimidad con Dios, caminar con Él, experimentar y entender, si tú no dejas atrás todo. Y no lo estás dejando por abandono, lo estás dejando por algo mejor. El desierto te lleva a conocer al original, al arquitecto, al soberano. Si Dios no te mete en el desierto, lo único que tú vas a conocer es este mundo. Y vas a conocer religión. Y cuando quieras intimar con Él, vas a intimar de ratitos. Por eso es que Dios le dice a los discípulos: tienen que dejarlo todo y síganme. Amado hermano y hermana que me escucha, ¿te ha puesto Dios en una situación como esa? Los discípulos en una ocasión le dijeron: hemos dejado todo por ti. Hemos dejado casa, familia, esposa, hijo. ¿Y qué va a ser de nosotros? Y Jesús le dice: en este mundo, en este siglo, 100 veces tanto.
sea, te lo voy a multiplicar 100 veces. Y después la vida eterna en el cielo con el Padre. Mi mirada está puesta en Él. Hay una parte que la vamos a leer porque en la próxima clase quiero conectarla con Hebreos. Una parte de Hebreos 11. Pero hay una parte que la escribe en Hebreos 11 y dice que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, hablando de la Canaán terrenal. Mas él esperaba una tierra mejor. Si nunca has leído ese capítulo, léelo. Te vas a sorprender. Él esperaba, dice, la Canaán celestial. Y el que escribe dice que Dios se la mostró. Por eso se lo llevó y lo resucitó. ¿Cuál es la esperanza que hay en tu corazón? Si tu esperanza es desesperación, no has conocido el corazón de Dios. Permite que Dios se revele a tu vida. Cédele a Dios y dale a Dios las cargas para que Él las lleve. Él te quiere dar riquezas y riquezas en abundancia. Y usted va a decir, bueno, yo estoy esperando chavo. El apóstol Juan escribe una de las cartas y dice, hermano, quisiera que seas prosperado así como prospera tu alma. Punto de partida es la bendición que Dios pone en tu alma. Nadie tiene más riqueza que aquel que tiene amigos, buenos amigos. El hombre, cuando llega a ser anciano y tiene sus hijos y sus nietos, tiene una riqueza que no tiene precio. Porque ¿cuántos millonarios están en la edad de 80, 90 años y tienen todo el dinero y no tienen a nadie? Las cosas materiales no pueden llenar lo que Dios creó en ti. Por eso es que cuando Dios nos lleva a desiertos, tú vas a ver que las promesas de Dios retumban. Te encuentras con las promesas de Dios y Dios hace que llegue a tu vida lo que te espera y lo que te guarda. De que Dios, a veces la gente dice Dios te ama. La gente no entiende la profundidad de esto. Dios te ama tanto que lo único que está dentro de Dios, que se mueve dentro de Dios, que conoce el corazón de Dios, que conoce el sentir más profundo de Dios, eso te lo dio Dios a ti y a mí, al Espíritu Santo, para que nos guíe a toda verdad. En medio de esta tierra, nosotros estamos llenos de la presencia de Dios y del poder de Dios. Y es palpable y es tangible. Cuando Dios nos lleva a los desiertos, no nos lleva para destruirnos. Nos lleva para hacer valer una ley espiritual. Jesús le explica. Jesús dice, todo aquel que quiere llegar a lo más alto, Dios lo va a bajar a lo más profundo. Y todo aquel que baja a lo más profundo, Dios lo va a levantar a lo más alto. Escucha lo que voy a decir. Por eso es que Satanás, en el libro de Isaías dice, y quiso sentarse en el trono de Dios para que lo adoraran. Y Dios lo bajó a lo más bajo. Entonces Dios crea al hombre y cuando el hombre peca, cae a lo más bajo. Y como la ley está escrita, el que cae a lo más bajo
Dios lo levantará a lo más alto. Si tú me dices, Elías, yo le he perdido todo, a mí me han robado la casa, el carro, me han dejado sin nada, yo te digo, bienaventurado eres. Porque cuando a ti te llevan a lo más bajo, Dios te va a levantar a lo más alto. Cuán preciosos son los galardones, cuán preciosos son los premios, cuán precioso es lo que Dios tiene para nuestra vida. Por eso es que yo corro la buena carrera de la fe, esperando no recompensas de los hombres, esperando recompensas del Altísimo. Cuando me faltan fuerzas, Él me las da. Porque lo más que puede hacer una persona conmigo es decirte, sigue caminando, echa para adelante. Y te dice, te da un abrazo, yo creo en ti, dale, dale, tú puedes. Pero cuando viene Dios, Dios viene y te dice, te amo, te llena de su espíritu, te da el querer como el hacer, te da el poder y la llenura de sabiduría que te hincha de tanta bendición y te da la certeza indubitable de lo que tienes que hacer. Nadie como Dios en esto. Yo te insto a que tú busques en la Biblia las promesas de Dios. ¿Qué es lo que Dios te ha prometido y que te espera? Porque hay gente, lo voy a decir de esta manera. El niño, 4 años, 5 años, 6 años, es capaz de cambiar un carro por un dulce. Es capaz de regalar una casa por un bizcocho grande. Porque el niño no conoce lo que son los valores, sino que le llaman la atención ciertas cosas. Ya cuando un jovencito, 12 años, 13 años, 14 años, más o menos entiende un poco el valor y no sea un poco mejor, pero cuando ya tú eres adulto, conocer los criterios, conocer las necesidades, conocer lo que hay, tú le das valor a las cosas y las atesoras. Muchas personas cuando miran al cielo como un niño. Dios mío, ¿me vas a dar una paleta? Y a eso yo le digo, dame un carro, Dios. El niño dice, Señor, regálame un bizcocho, regálame una casa. El niño viene y dice, ay, regálame un pony. Y eso es lo más grande que puede entender. Cuando usted lee la Biblia y busca el libro de Job, y Job quiere conocer a Dios. No para que le dé cosas. Porque ya Job no era un niño. No para que le supla de bienestar. Sino Job quería conocerlo a él. Y Dios se le aparece en medio de un torbellino y empieza a hablar con él. Le hace unas preguntas que hasta el día de hoy nadie tiene contestación de ellas. Y cuando Job se encuentra tan frágil, tan impotente, se rinde a los pies de Dios y le dice, yo me humillo hasta el polvo. Yo te había escuchado, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, me aborrezco hasta el polvo. Yo he tenido la oportunidad de poder pedirle a Dios todas esas cosas. Un carro, una casa, negocio y todo lo demás.
Yo le he perdido todo 4 veces. Todo. Empiezo de nuevo y lo pierdo de nuevo. Y hay gente que me dice, qué trágico. Y yo digo, no. Me sirvió de mucho bien. Porque conocí y entendí que las cosas materiales no tienen precio ni valor alguno. Son cosas que son transitorias. Comprendí y entendí que nadie en este mundo puede decir que es dueño de algo. Porque siempre pasa a mano de otros. Tú simplemente lo alquilaste. Lo tomaste prestado. Y después lo devuelves. Pero cuando hablamos de Dios, no lo tomas alquilado. Él es Dios. Tú eres de Él. Y Él es tuyo. Lo que Él da es eterno. No caduca. La bendición, la sabiduría, la revelación, el toque, la presencia, la esencia, su perfume, su colonia. Espectacular. Yo he tenido en medio del desierto, de desiertos que he tenido en mi vida, los momentos más gloriosos y las revelaciones más poderosas las he tenido yo en desiertos. Y me he gozado como no me he gozado en momentos de fiesta, en momentos de abundancia. ¿Qué te quiero decir? ¿Estaremos reprendiendo al enemigo cuando es Dios obrando en nosotros? ¿Estaremos nosotros diciéndole a Dios, como Pablo le dijo a Dios, es un emisario que es enviado de Satanás y me abofetea? Le he pedido a Dios que me lo quite y me dice, no, bástate mi gracia, porque en tu debilidad yo me hago fuerte. ¿Qué ganancia te espera a ti por vencer? Yo quiero que lo mires. Ya tienes la vida eterna, al Espíritu Santo. Tienes la llenura del Espíritu Santo, tienes la guianza de Dios, tienes la Biblia. Y te prometen más. Mira el galardón. Yo quiero prepararte porque para la próxima clase nosotros vamos a hablar de el galardón compartido con los que ya murieron. Que no están muertos, están en Cristo Jesús. Te quiero llevar a una realidad de Dios que quizás nunca habías visto para que te goces en Él y tu fe sea fortalecida. Y puedas entender que esto no es en vano. Porque la gente entienda o no entienda. Dios está sentado en su trono. Y como dice una de las escrituras, calle delante de Él toda la tierra. Yo le pido a Dios que nos siga llevando de la mano y que nos abra el entendimiento para poder conocer y entender de que lo que se sufre, mira, no es como tú piensas, no es sufrimiento, simplemente una transformación. De lo que se padece es necesario, porque si no padeces por Cristo, entonces no testificas por Él. Pero es que yo quiero caerle bien a todo el mundo. La Biblia dice, si eres amigo del mundo, eres enemigo de Dios. Si te están persiguiendo, si te están señalando, si hay peligro en tu vida por causa de Cristo, gózate. Porque nuestro galardón viene del cielo. Viene del Padre de las luces. Vamos a estar leyendo la próxima clase en Hebreos capítulo 11. Y vamos a conectar desde Adán hasta el día de hoy todas las generaciones
que están amarradas en una promesa. Y esta promesa es tangible y latente, es viva. Estas promesas, esta promesa que te voy a hablar, se cumple si pasas el desierto. Ay, hermano y hermana que me escucha, fuiste creado para grandezas. Fuiste creado para excelencia. Fuiste creado para traer gloria al nombre de Dios. Fuiste creado para que la gente pudiera conocer a Dios. Y fuiste creado para vivir con Él. Que la paz de Dios sea contigo. El Santo de Israel te ilumine y su espíritu te guíe. Pregúntale a Dios. Cómete la Biblia. Habla con tu pastor si no tienes clases bíblicas, que den clases bíblicas. Que desde aquí en la tierra podemos conocerlo, no hay que esperar a llegar al cielo. Desde aquí en la tierra podemos andar con Él, así como caminó Enoc, Moisés, Elías y Jesús y los apóstoles. Así que nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Oren por mí. Tengo un viaje para Chicago. Eso va a ser ahora en el mes de marzo. Vamos a estar allá el día 6, 7, 8 y 9. Es una iglesia que está celebrando los 30 años de aniversario y quieren que yo vaya para allá y quieren que esté en el culto del viernes, sábado y domingo, y sabemos que va a ser de gran bendición. Si tengo los detalles, voy a buscar los detalles para poder decir cuál es la iglesia, y entiendo yo que ellos están transmitiendo en vivo los cultos. Así que nos vemos el sábado próximo, Dios mediante. Bye bye.